Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones. Periodismo, poder y transmedia. Continuamos con esta serie de entrevistas en el marco de la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia, que es organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su programa de Comunicación Social Periodismo. A continuación, tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre Gerardo Reyes. Él es un periodista colombiano, actual director del equipo de investigación de la cadena Univisión en Estados Unidos, ganador de innumerables premios de periodismo a nivel nacional e internacional y reconocido por sus libros. Uno de ellos, y quizá el más nombrado, es Don Julio Mario, biografía no autorizada. Esta entrevista será dirigida por el periodista egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Cura, director de CB Noticias, de las noticias de Emisora Atlántico y además dirige el portal web Zona Cero. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esa presentación no hay más nada que decir. Lo que yo agregaría es que es un verdadero lujo tener en Barranquilla a un periodista, a un colega de la prestancia, de los quilates y el respeto de Gerardo Reyes. Gerardo, encantadísimo de tenerte en Barranquilla. Muy amable por la invitación. Bueno, has venido a Barranquilla en algunas ocasiones. Inicialmente quisiera preguntarte cómo has visto la ciudad en el poco ratico que has pasado por sus calles. Pues mira, me sorprende el desarrollo urbanístico, los hoteles, centros comerciales. Como decía ahora en la conferencia, Barranquilla se me ha atravesado a mí en la vida periodística varias veces. Desde, hay que mencionar aquí años, con todo y el riesgo que eso implica, desde principios de los 80, cuando hicimos la primera reunión de periodistas investigadores, se hizo aquí en Barranquilla, y éramos 4 personas nada más, de La Vanguardia, de acá, del Heraldo, de la unidad investigativa y del Mundo. Y después pues vine a investigar, a seguirle los pasos a la juventud de Julio Mario Santo Domingo, para la biografía no autorizada, y posteriormente para seguirle los pasos al narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, que pasó por acá, por Barranquilla. ¿Cómo es la historia esa de que el Chapo inició su actividad del narcotráfico teniendo contactos con los narcotraficantes colombianos por Barranquilla? Bueno, el Chapo ya estaba en el negocio de la marihuana. Sí. Pero él quería diversificarse y por una cosa accidental, a un sobrino suyo lo habían tumbado acá en Barranquilla. Tenía que ser en Barranquilla. Los marimberos barranquilleros no le cumplieron, le quitaron la plata y no le dieron la marihuana que venía a comprar, y él llamó al Chapo porque un buen samaritano, también marimbero, lo ayudó, le pagó la cuenta del hotel porque se quedó sin dinero, y el sobrino del Chapo, que venía a hacer esa compra, le dijo: Chapo, venga y conoce a este señor que me cayó muy bien, y él conoce a mucha gente aquí pesada del negocio verdadero, el del futuro, que es la cocaína. Ajá. Este barranquillero, en todo este mundo siempre hay ética, dice: sí, no, yo en cocaína no me meto. Ah, caramba. Pero yo le presento a los grandes, y lo mandó a Bogotá y lo presentó con los Ochoa, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, alias el mexicano, que hace una buena relación con él. El Chapo regresa de Barranquilla entusiasmado con el negocio, y se dedica en principio a pasar droga de los carteles de acá, y parece que lo hace muy bien, tanto que los colombianos no le decían el Chapo, sino el Rápido, porque le ponían la droga en California inmediatamente. O sea, el Chapo fue como una especie de eslabón para llevar la droga a los Estados Unidos. Es lo que llaman ellos un transportista, un rutero. Era el que ponía la droga, pasaba la droga a través de túneles. Desde entonces ya el Chapo construía túneles de la frontera de México hacia Estados Unidos, y lo hacía tan rápido que los colombianos estaban felices y empezaron a mandar muchos aviones. Ya después él se volvió comprador de la droga de los colombianos perdieron importancia y los carteles mexicanos surgieron con una gran fuerza. Túneles para pasar droga, túneles para evitar ser capturado y un túnel también para huir de la cárcel.
el Chapo Guzmán ha usado desde sus inicios estas obras de ingeniería. El cerebro de los túneles es el Chapo, y eso era lo que contribuía a que la efectividad de él fuera tan exacta y tan precisa. Él en menos de 24 horas ponía las mercancías en Los Ángeles y por eso le decían el rápido. Este ex narcotraficante de Barranquilla, Colombia, conoció al Chapo cuando fue a Colombia a negociar con quienes tenían el monopolio de la cocaína. Es cuando entra en contacto con el cartel de Fabio Ochoa. Ese es el primer contacto que él tiene aquí. Posteriormente, a Pablo conoce a Rodríguez Gacha. Por su rapidez se ganó el respeto de los narcos colombianos. A mediados de los años 90 fue descubierto del lado de Tijuana el primer túnel del Chapo Guzmán. El túnel atravesaba la frontera y llegaba a esta zona industrial de Otay Mesa, en San Diego. Desde entonces, el Chapo extendió su imperio por debajo de la frontera con Estados Unidos. La patrulla fronteriza en Tucson, Arizona, señala que por aquí entra a Estados Unidos casi la mitad de la marihuana y todos los decomisos pertenecen al cartel de Sinaloa. Y parece no haber encontrado muralla que lo detenga. Manuel Padilla, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dice que hay túneles en los lugares menos pensados. Esta es la salida de un túnel. Nuestra investigación logró ubicar 62 de los túneles del Chapo Guzmán. El narcotraficante no escatima en gastar hasta $1 millón en la construcción de uno y ha utilizado a mineros de Sinaloa para ello. Los más elaborados cuentan con paredes de concreto y hasta redes eléctricas. Detalles en la construcción que también se pudieron ver cuando el Chapo escapó durante días de la operación Gárgola, que terminó con su captura el 23 de febrero de 2014. Entre el 13 y el 17 de febrero fue localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar, y en algunos de ellos inclusive, lo que dificultó la detención, se encontró que estaba conectado por medio de túneles con 7 casas, ubicadas no solo por túneles, sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Grupos élite, camionetas de la Marina, llegaron a esta casa en Culiacán, Sinaloa. La casa tenía puertas interiores blindadas. A golpes tuvieron que abrirlas, lo que llevó tiempo. 8 minutos tardaron en entrar. Tiempo que el Chapo aprovechó para huir a través de la tina del baño. Se abría con un sistema hidráulico que dejaba al descubierto una escalera. La escalera llevaba a un pasadizo de túneles apuntalados con madera y un sistema eléctrico fabricado con materiales de calidad industrial. De los túneles, el camino llevaba al drenaje de la ciudad. Hubo varios momentos en que pudo haber sido aprendido, pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada la ciudadanía. Y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado, que fue justamente el que se dio en el momento que, con una enorme eficiencia y sin un solo disparo, los elementos de la Marina lograron la detención. Finalmente, el Chapo fue detenido en esta casa de Mazatlán, Sinaloa, y trasladado al penal del Altiplano. Y es nuevamente un túnel el que, según la versión oficial, permitió la huida del Chapo Guzmán. Un túnel de más de 1 kilómetro de longitud y con las más altas tecnologías. Dejó la ropa sobre la cama y la gorra que lo hizo famoso. Pero lo más importante es que el Chapo dejó a sus espaldas un escándalo de corrupción por su fuga que aún hoy está en la impunidad. Para nadie es un secreto todas las indagaciones, las investigaciones que ha adelantado Gerardo en materia de narcotráfico. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué diferencia hay entre ese narcotráfico fortalecido que encontramos hoy en México frente a ese narcotráfico ya de pronto deprimido de los carteles de la droga de Colombia, los grandes carteles? Ahora tenemos cartelitos, Cali, Medellín. Bueno, yo creo que la gran diferencia es que en el combate de la droga hay una mayor presencia del Estado colombiano a nivel histórico que en el de México.
El de México, el Estado parece entregado al problema, ya sea por miedo o por corrupción. Sí. En la historia de México tú no vas a encontrar a Rodrigo Lara Bonilla o a alguno de los procuradores o jueces, policías. Tanta gente asesinada. Que fueron asesinados porque asumieron una actitud para algunos un poco fundamentalista contra el narcotráfico, pero se le pararon. Sí. En México no se encuentra eso. Y son carteles ya desde el punto de vista periodístico que no te avisan que te van a mandar, no se gastan los pésames o los, ¿cómo se llaman? Las coronas. Las coronas y eso, sino que entran a la sala de redacción y te matan o te matan saliendo de la casa. Es más radical y diría yo que, por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán lleva tantos años, es que, como estamos diciendo, él estaba activo desde Pablo Escobar. Sí. Pablo Escobar murió hace muchos años y este señor sigue fugitivo y activo en el negocio. ¿Qué pasa con el narcotráfico en Colombia en este momento? Bueno, yo creo que lo que está pasando, están aumentando la producción. Las hectáreas sembradas están aumentando. Perú también tiene el problema, pero digamos que el nivel de rentabilidad no es igual que el de antes, por lo que decía que los mexicanos asumieron el negocio. Pero yo creo que el narcotráfico sigue siendo una gran máquina productora de dinero y corrupción en este país, que no hay que olvidar. O sea, todos los guerrilleros que están negociando en Cuba tienen un encauzamiento no por terrorismo, sí, por narcotráfico en sí. Estados Unidos. Es el gran cartel de la droga. Que los tiene parados porque Estados Unidos está enamorado del país. Sí. Este es el país de mostrar en Washington. Colombia es el país de mostrar en Washington, entonces van a mirar para otro lado y no sé hasta cuándo va a llegar la paciencia de ellos para no hacer efectivo la solicitud de extradición de estos señores. Pero eso te dice un poco en qué estamos, ¿no? O sea, ahorita hablamos del proceso de paz y del narcotráfico. Que no sé mucho de eso porque estoy mexicanizado. Ok, pero me gustaría, ¿será que los narcotraficantes colombianos hoy están tratando de no cometer los errores que cometieron los Escobar, los Leder, los mexicanos? Bueno, ya aprendieron que no hay que ser ostentosos, pantalleros y que hay que manejar un perfil muy bajo. Eso creo que es una lección. Y la otra que han aprendido es que ya la extradición no es un coco, ya no le tienen tanto miedo a la extradición como antes, porque se han dado cuenta que pagando buenos abogados en Estados Unidos y haciendo positivos, reales o falsos, como colaboración para ganar indulgencias, puede resultar un buen negocio. Entonces ese dicho de Pablo Escobar, que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ha dado un giro totalmente radical, porque a lo que ellos les apuestan es, bueno, cumplo con Estados Unidos y ya queda mi imagen lavada, y posiblemente vuelven a empezar. Okay. Dijiste ahorita en la conferencia algo que me llamó poderosamente la atención. Sabemos que trabajaste mucho en la biografía no autorizada de Julio Mario Santo Domingo, pero una frase que me caló muchísimo. Es más fuerte, entre otras cosas, la palabra más comentada por ti en la conferencia aquí en la Universidad Autónoma fue corrupción. La dijiste creo que 150 veces, pero es bien importante tenerlo en cuenta. Voy a tratar de buscar sinónimos. No, pero es que esa no tiene cambio. Dijiste que la corrupción es más fuerte en el sector privado que en el sector público. Sí, yo creo que el dinero que se maneja, el capital que se maneja a nivel de conglomerados en nuestros países de América Latina, específicamente en Colombia, por ser grupos en los que se concentra tanto la riqueza, su nivel de influencia, tanto, digámosla, legal, en lo que podría llamarse en Estados Unidos el lobby o el cabildeo, pero también la que va por debajo de la mesa, es absolutamente más grande que el dinero que se maneja
en el presupuesto del Congreso. Todos los años tenemos escándalos de que se gastaron en unos viajes, en unas alfombras, y todo eso. Eso es minucia comparado con algo que lo grave no es que esté pasando, sino que no sabemos cuáles son sus dimensiones, porque, como lo decía en la conferencia, hay poco periodismo de vigilancia del sector privado. Todo está concentrado, y no digo que hay que dejarlo de hacer, en la corrupción pública. Entonces creo que ahí hay que poner el foco con todo lo difícil que es. ¿La concentración de la riqueza es uno de los grandes problemas de América Latina? Es uno de los grandes problemas, se ha ido superando un poco, pero países como México, Brasil y Colombia tienen los niveles de concentración de riqueza más altos, están entre los más altos del mundo, y de desigualdad. Y mientras ese problema no hay presidente que aguante esa ecuación, no hay procesos de paz, de conciliación, cuando la base de todo esto, que es la concentración de la riqueza y la democratización de los bienes y los recursos, no se resuelva. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando dices que el sector privado puede ser hasta más corrupto que el público, porque hoy tenemos hechos evidentes. La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia está sancionando a los azucareros, a los cementeros, a todos estos grandes conglomerados. Y vamos a Chile, el cartel del papel higiénico, y vamos a Brasil y nos encontramos con otras cosas. Entonces, la corrupción ahí es una cosa seria. Es seria, es más sofisticada, por eso desde el punto de vista periodístico es más difícil de probar. Nosotros los periodistas llegamos ya cuando los platos están rotos, cuando la superintendencia bancaria interviene, las instituciones financieras que han asaltado. La idea es estar antes, la idea es llegar antes y decir, ojo, que aquí están haciendo trampa con impuestos, con leyes, violando leyes antimonopolio, todos estos asuntos que no hay periodistas que se especialicen en eso, o son muy pocos. Gerardo, tú por momentos no te sientes frustrado después de investigar tanto y ver que la justicia no se mueve de acuerdo a la velocidad que tú estás investigando todos esos muñecos, por decirlo de alguna manera, que están ahí a la vista de todas las personas? Le decía aquí en la conferencia que a mí me preocupa el desmesurado poder que adquiere un periodista en países como los nuestros, porque los demás poderes no funcionan y la gente siempre busca la voz del periodista que lo defienda y que denuncie. Sí. Nosotros no debíamos ser tan importantes, sí, pero adquirimos ya imagen, o sea, y empiezan los políticos a coquetear a los periodistas, y ¿por qué no me hacen una asesoría acá y todo eso? Y es una gran tentación. Pero sí, es frustrante, aunque yo esa frustración la calmo con un principio un poco frío, que es que nuestro nivel, nuestro papel como periodista es llegar hasta ahí, somos testigos privilegiados de una realidad. Ya personalmente, el ver que líderes que han estado en lo más profundo de la corrupción, como, qué sé yo, Arnaldo Alemán en Nicaragua, se reciclan y adquieren poder. ¿Y eso pasa en todas partes? En todas partes. Sí. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que están estudiando comunicación con respecto a lo del periodismo investigativo? Bueno, que no van a ser amigos, que van a ser más enemigos que amigos, que hay que tener una gran independencia para poderlo hacer. No se puede solamente investigar a los que no tienen defensores en la sala de redacción, y que se requiere mucha paciencia. Esto del glamour, del Watergate y todo eso está bueno para las películas, pero no para las salas de redacción. Gerardo, ¿cómo ves a la distancia el proceso de paz con la FARC? Pues como te decía, yo estoy tan mexicanizado en la cobertura que lo he seguido como un espectador común y corriente, y asumido como una cosa que hay que darle esa oportunidad, cualquiera que sea el desenlace o la incertidumbre, es una oportunidad, es una opción que se tiene que explorar y consolidar hasta donde llegue. Después de que escribiste el libro de Julio Mario,
¿Hubo alguna posibilidad de hablar con él, de conversar con él? ¿Tú te reuniste alguna vez con él o eso nunca se dio? No, alguien muy cercano a él le dijo, tú tienes que leer ese libro. Él lo leyó, me dicen que él lo leyó, que le gustó un poco la parte de esta de Barranquilla, Bohemia y tal, pero cuando empezaron los líos ya empresariales, lo tiró y dijo, no quiero que nadie me hable de este libro de nuevo. Seguramente no te mandó ninguna razón tampoco. No. Gerardo, un placer tenerte en Barranquilla, aquí en la Universidad Autónoma. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.